Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a una nueva enseñanza de doctrina básica. Estamos muy agradecidos con el Señor porque nos permite un nuevo miércoles seguir aprendiendo de Él. Recuerde que la doctrina sirve para que podamos aprender. La doctrina a usted y a mí nos da estabilidad en el caminar, en el Evangelio. Y la iglesia que enseña doctrina básica es una iglesia que tiene estabilidad. Así que oramos para comenzar. Padre, te damos gracias por esta noche, por una vez más. Tu amor y tu misericordia está sobre nuestras vidas. Queremos, Señor, disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestros pensamientos, que tú tomes tú el control, Señor, y que podamos aprender, comprender, desarrollar tu palabra. Atamos y sujetamos todo aquello que se mueve en los aires que quiere estorbar. Amén y amén. Este día, hermanos, vamos a estudiar el misterio del Evangelio. Hemos venido estudiando los reinos, los misterios, el de la perla, etcétera. Entonces, ahorita nos toca ver el misterio del Evangelio. Quiero que me acompañen a Efesios 6, versículos del 18 al 20. Efesios 6, del 18 al 20. Amén. El misterio del Evangelio. ¿Por qué es importante el Evangelio? ¿Y qué misterio hay? ¿Qué tesoro escondido hay detrás de esto llamado el Evangelio? Dice la palabra del Señor: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oiga la petición que tenía el apóstol Pablo: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. ¿De qué es lo importante en el Evangelio? La perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué por todos los santos? Para que se mantengan, para que sean fieles, para que haya un crecimiento. Dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Recuerde que a él se le fue dado el conocimiento de todos estos misterios, el conocimiento de la iglesia. Nosotros no sabíamos nada, o no se conocía nada de la iglesia hasta que se le es revelado al apóstol Pablo. Y versículo 20: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Entonces, ¿qué es el misterio del Evangelio? El Evangelio es una operación de Dios para restaurar al hombre a través de la palabra predicada y la manifestación del poder de Dios. Entonces, el Evangelio esconde este misterio, si lo podemos poner de esta manera. Por medio del Evangelio, Dios hace una operación, y esta operación es restaurar al hombre a través de la palabra predicada. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y predicada, la palabra predicada, amén, ir y hacer discípulos. Y esto también tiene que ver con la manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra predicada la que ha cambiado nuestras vidas, la que nos ha restaurado. No el que la dio porque no tenía poder, pero sí de quien venía esa palabra predicada, o de quien viene esa palabra. Entonces, está siendo una operación muy importante. Pablo pide a los de Éfeso que oren por él
para que Dios le dé la palabra. Esto es rema en el logos, para dar a conocer el misterio del evangelio. Rema es aquella palabra que se hace vida, que se vuelve una experiencia. Mientras es escuchada y no pasa nada, es un logos. Pero cuando esa palabra, ese logos, yo lo vivo, yo lo experimento, entonces deja de ser un logo, una sola palabra dicha, y se vuelve un rema, una palabra vivida o experimentada. Ahora, vamos a desarrollar el tema. Como primer punto, vamos a ver el misterio del evangelio. Y decía ahí mismo en Efesios 6, 19 y 20: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Fíjese que leemos en esta parte de Efesios, leemos de nuestra participación en el misterio que Dios da a conocer a través de Pablo, y que eso consiste en varias cosas. Primero, en la como literal A, en la insistencia de la predicación. Fíjese que cuando Pablo habla aquí, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, en Efesios 6, 19, Pablo no lo está haciendo en ningún momento bajo una arrogancia o una prepotencia, sino entendiendo la responsabilidad que a él se le había sido dada, porque él entendía que no era digno de que el Señor lo haya escogido a él, pero lo escogió. Ahora, ya no está el apóstol Pablo, ya no están los apóstoles, ya no están aquellos hombres que dieron aún su vida, pero estamos usted y yo. Entonces debemos de pedirle al Señor siempre esa humildad, porque ahora es nuestro deber, nuestra responsabilidad, predicar del evangelio, esta insistencia de la predicación. ¿Por qué? Porque es por medio del evangelio, que es la palabra predicada, la que va a restaurar las almas de los hombres, la que está restaurando nuestras almas. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos siendo restaurados, y la palabra del Señor es necesario para eso. No sé si usted alguna vez se ha preguntado, ¿y por qué nos debemos de reunir todas las semanas? ¿Por qué tenemos reuniones los domingos? ¿Por qué no tomamos un descanso de un mes y vamos a hacer algo? ¿Por qué hay una necesidad? Bueno, es bien clara, porque nuestras almas están en el proceso de restauración y nuestro espíritu anhela buscar más de Dios, escuchar más de Él, y esa insistencia debe estar en su corazón, de buscar siempre del Señor cada día, leer su palabra, orar. Bueno, literal A dije, la insistencia de la predicación. Acompáñeme a Primera de Corintios 1, primera epístola a los Corintios 1, vamos a leer del 18 al 21. Primera de Corintios 1, 18 al 21. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué era para nosotros antes la palabra de Dios? Antes de que Él nos encontrara, locura. ¿Cuántos dijimos, ve estos, ahí vienen los locos, aleluya? Estos los locos hermanitos. Fíjese, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Cómo estamos nosotros? Muertos, perdidos en delitos y pecados. Pero a los que se salvan, a usted y a mí, esto es, a nosotros, aquí el apóstol lo reafirma, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Mire, antes de conocer al Señor no entendíamos nada de la palabra, pero hasta que Él vino y moró en nosotros, y entonces es donde empezamos a entender.
Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y el versículo 21 es el que nos interesa. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire, qué importante, qué bendiciones que hubo alguien que persistió en la predicación, que a pesar de lo que se podía levantar, cuando usted y yo llegamos a una iglesia y escuchamos a aquel predicador dar la palabra, qué bendición, porque no se detuvo en predicar. Porque si él se hubiera detenido, tal vez hubiera salido más tarde o no sabemos en qué tiempo nosotros hubiéramos aceptado al Señor o él hubiera tenido otro lugar. Pero qué bendición por aquel predicador que estaba dando el evangelio en forma dicha, en una predicación. Entonces, la palabra dice que no hay evangelio sin la locura, sin la locura entre comillas, ¿verdad? De la predicación. Porque para aquellos es locura lo que nosotros hacemos hoy. Pero por esa locura es que hay evangelio. Y por estos locos, entre comillas, lo asevero, ¿verdad? Lo aclaro, lo acentúo. Por esta locura, por estos que han persistido, es que hoy en día hay evangelio. Y aunque cada día se vuelve más difícil, y aunque cada vez la gente quiere congregarse menos, y cada vez vemos que mucha gente está regresando al mundo o en pos de otras cosas, es necesario persistir. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, porque es solo a través de los predicadores enviados por el Señor que la gente oirá la palabra. Repito, porque es solo a través de los predicadores enviados por el Señor que la gente oirá la palabra. Este misterio del evangelio o este evangelio, se han levantado y se van a seguir levantando muchos que no han sido enviados. Amén. Que no han sido enviados por el Señor. Pero no debemos de dejar de persistir en la predicación. Romanos 10, 14 y 15. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Mire qué claro está ahí. Entonces, aquel que es enviado persista en predicar. No nos detengamos. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, es necesario predicar el evangelio, aunque el mundo siga diciendo que estamos locos. Hay gente que dice que estamos locos porque dicen que después de la muerte se reencarna o en un animal o se reencarna en otra persona, o algunos llegan a decir de que se reencarna o se revive en un mundo paralelo, en otra vida, etcétera. U otros de que después de la muerte no hay nada y se acabó, y no es así, porque solo hay una muerte y después, para muchos, la condenación. Entonces, y Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que al oír la predicación, que al oír una enseñanza, esta va a traer vida a nuestro ser.
pero que es necesario añadirle fe para que no suceda como lo ocurrido al pueblo de Israel, que escucharon, pero no les aprovechó por no creer. Acompáñeme, Hebreos 3, 15 al 19. Hebreos 3, versículos del 15 al 19. Entre tanto, ¿qué se dice? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Estos últimos 3 jueves hemos estado estudiando los capítulos 8 y 9 de Deuteronomio, y ahí veíamos que que el Señor se había enojado con ellos, porque desde el primer día que ellos salieron de Egipto, dice, hasta el día que entraron y que iban a entrar a Canaán, fueron rebeldes. Y salían, desde el primer día fueron rebeldes y provocaron a Dios a ira. Entonces, ¿por qué tenemos que predicar? Porque eso es lo que trae salvación. Entonces, y la segunda razón es la predicación de Cristo crucificado. Regresemos otra vez a Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 1:23. Me estoy adelantando. Literal B es literal recapitulando, dentro del misterio del Evangelio. Literal A dije la insistencia de la predicación, y literal B es la predicación de Cristo crucificado. Está en 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mire qué increíble, porque para los judíos el evangelio era un tropezadero, y para los griegos, aquí dice gentiles, pero más que todo se hacía referencia a los griegos, para los griegos era locura. Entonces, esta expresa la importancia de dar a conocer el sacrificio expiatorio de Cristo, ya que en estos tiempos al mundo le parece más ridículo este glorioso evento, por lo que será piedra de tropiezo y necedad para ellos. Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Recuerde que es Cristo por el hecho de que resucitó, porque murió físicamente en esa cruz, porque descendió a los infiernos y después Él resucita. Y entonces, al día de hoy, para muchos esto es ridículo. Para muchos dicen que esto nunca pasó. Y no me refiero únicamente en el caso de los judíos, que ellos siguen esperando al Mesías y que ellos a Jesús no lo reconocieron, mucho menos cuando Él resucitó, ¿verdad? Dijeron que no, que eso era un invento, que etcétera y todo lo demás. Entonces, hay gente que al día de hoy sigue diciendo que eso no fue cierto.
y hacen hasta mofa, hacen ridículo de esto. Pero va a llegar un momento en que dice la palabra que todo ojo le verá, todo ojo. Y dice que un día todos nos tendremos que arrodillar delante de Él. Entonces, para muchos, esto que pasó, este glorioso evento, porque nosotros sí creemos que el Señor resucitó, por eso que tenemos vida, es algo ridículo. Como muchos dicen que la Biblia es de eventos ridículos. Ridículos como el hecho de haber abierto el mar. ¿Cómo va a creer eso? ¿Cómo voy a creer? Pero recuerde algo. Cuando usted escucha a alguien decir eso, recuerde de que no tienen el conocimiento. No tienen a Cristo. Es lógico. No pueden entenderlo. Y una cosa, hay que tener misericordia. ¿Por qué? Porque tal vez muchos de nosotros nos comportamos de esa manera. Muchos hablamos en contra del Evangelio y hablamos que esto era locura y todo lo demás y todo hacíamos mofa. ¿Cuánta gente cuando veía a una mujer con su velo se mofó? Ve, ahí van las tapaditas, ¿sí? Ahí van esto y no tener un respeto. ¿Cuántos veíamos un servicio y lo que hacíamos era mofarnos de lo que estaban haciendo, de que estaban locos? ¿Cuántos al día de hoy dicen que son tontos porque llevan sus ofrendas o sus diezmos? Entonces hay que tener misericordia, porque a eso hemos sido llamados, de esta gente que pone en duda, pero porque no tienen conocimiento. Es que esa es la diferencia, hermanos. No hay un conocimiento, no hay un nuevo nacimiento. Amén. Entonces, veamos el literal C. También este misterio del Evangelio es insistir en la predicación, que nuestra predicación es de un Cristo crucificado, pero también, literal C, dar a conocer la sabiduría de Dios. Parte de este misterio es dar a conocer la sabiduría de Dios. Entonces, hasta que nosotros fuimos rescatados por el Señor, dice que Él puso de su espíritu en nosotros. Y Pablo dice, es que ahora tenéis la mente de Cristo. Entonces, el Evangelio sirve para dar a conocer la sabiduría de Dios. ¿Ven? Acompáñenme ahí mismo a Primera de Corintios, hoy sí, capítulo 2, vamos a leer ahorita del 1 al 5, aunque la lectura es hasta el 10, pero vamos a dividirlo del 1 al 5 y del 6 al 10. Primera de Corintios 2, del 1 al 5, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, el misterio del Evangelio no se dará a conocer con sabiduría humana, sino con la revelación del Espíritu. No es con palabras bonitas, no es con palabras persuasivas, no es con alguna filosofía, con alguna manera, con alguna
palabras complicadas, etcétera. No, sino es con la revelación del Espíritu. Hay que tener primero el Espíritu y entonces viene y empieza la revelación, empieza ese conocimiento. ¿Y cuál es la primera revelación? El sacrificio de Cristo. ¿Por qué es la primera revelación? Bueno, porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que resucitó de los muertos, amén. Entonces el sacrificio de Cristo no solo se limita a lo que hizo en la cruz. Ese fue el inicio, el proceso. ¿Por qué? Porque murió físicamente. Tenían que verlo. Mire qué increíble. Tenían todos que estaban ahí ser testigos de que muriera físicamente. Y entonces, cuando moría físicamente, entonces ahí sí ya se podía dar el siguiente paso. ¿Cuál era? Bueno, que fuera enterrado, pero él tenía que descender a los infiernos. Porque imagínense que el Señor no hubiera permitido esto, sino que él desciende de una sola vez a los infiernos y ahí muere, y después aparece. ¿Quién iba a creer que había muerto físicamente? Entonces, ante todos, ante los testigos, ante todos aquellos, ante los soldados, ante las autoridades tanto que de los judíos como de los romanos, vieron a aquel hombre que estaba muerto. La prueba era que abrían el costado y ahí se daban cuenta si la persona ya había expirado. Entonces, ¿quién es el que validó que físicamente murió el Señor Jesús? Un romano. No fue un judío, no fue otro, sino que fue un romano, que no creían, que estaban para eso. Entonces viene el Señor, muere. Entonces hubo un romano que dijo, sí, ya está muerto. ¿Qué habrá sentido este que verificó después de haberse dado cuenta de que había resucitado? Entonces comienza la revelación del Espíritu con el sacrificio de Cristo. Ahora leamos del versículo 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Amén. Qué importante es esto, ¿verdad? Madurez, ¿cómo? Por medio de aprender de su palabra. Es la única manera, hermanos, de adquirir madurez del Señor. Y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, en estos pasajes que acabamos de leer, vemos que es la revelación del Espíritu Santo la que nos llevará a la madurez. Le decía al principio que la doctrina nos da estabilidad. ¿Y qué otra palabra humana se puede ocupar cuando alguien se dice que tal vez esta persona es estable? Porque que alguien sea estable no solo se refiere a lo económico, ¿verdad? Sino que en todas las áreas. Entonces dice, no, esta persona es madura. Y no estamos hablando de alguien que sea
rico económicamente, sino que hay una persona que con lo que tiene puede manejarlo, puede hacer, efectuar todas las cosas. Se dice que hay una madurez. Entonces, la revelación del Espíritu, y eso es algo que usted y yo, hermanos, debemos de buscar. ¿Por qué? Porque no nos quedemos con que tenemos muchos años en el Evangelio y todavía no alcancemos cierta madurez. Es necesario, hermanos, morir a nosotros y que la palabra del Señor vaya creciendo, menguar nosotros y que su Espíritu se vaya desarrollando en nosotros. ¿Para qué? Para tener madurez. Amén. Entonces, como vamos a ver ahora, el segundo punto es general, ¿verdad? El evento eterno universal. Entonces, el misterio del Evangelio es el evento eterno y universal que tiene las siguientes fases. Son alrededor de 8 puntos. El primero es planeado en la eternidad pasada. Oiga, planeado en la eternidad pasada. Segunda de Timoteo 1, 9 y 10. Segunda de Timoteo 1, versículos 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Recuerde que la iglesia fue predestinada desde antes de la fundación del mundo, la iglesia, y el reino desde la fundación del mundo. ¿Ok? Versículo 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y la inmortalidad por el Evangelio. Recuerde, estamos viendo el misterio del Evangelio, es el evento eterno, y esto quiere decir que es desde la eternidad pasada, desde antes hasta la eternidad en futuro, ¿verdad? Y es universal, ¿ok? El primero que acabamos de leer es planeado en la eternidad. B, como inmolación para la tierra y otros planetas. Primera de Pedro 1:20. Primera de Pedro 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. También dice que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Amén. Apocalipsis 13:8. El primero es como inmolación para la tierra y otros planetas. Y leíamos 1 Pedro 1:20, que es desde antes de la fundación del mundo. Pero también que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Dónde está esto? Apocalipsis 13:8. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén.
También que el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo. Otra vez, Colosenses 1:20. Estamos leyendo varias citas porque es importante que usted tenga suficiente, base, ¿verdad? Y ahora, Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Oiga esto. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, con la sangre del Cordero de Dios, Dios reconciliará lo que está en la tierra y en los cielos. Mire qué importante, ¿verdad? Que el misterio del Evangelio habla de la inmolación para la tierra y otros planetas. Fíjense que lo que es el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Quiero leer otra vez Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, Dios reconciliará lo que está en la tierra y en los cielos por medio de ese sacrificio. Literal C, traído a la tierra por el Dios hombre. Este es el misterio de la piedad. ¿Dónde está? 1 Timoteo 3:16. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y también Primera de Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Interesante, ¿verdad? Traído a la tierra por el Dios hombre, que es el misterio de la piedad. Entonces, el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ve todo lo que trae este misterio del Evangelio. ¿Para qué sirve el misterio? Por eso es importante perseverar, persistir, insistir en predicar, porque es el que trae vida, y no solo un cambio a una vida humana, sino que a una vida eterna. Literal D, manifestado gradualmente por Jesucristo desde Génesis, que está en Génesis 3:15, su ministerio con los apóstoles y con Pablo ahora. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, manifestado gradualmente por Jesucristo desde Génesis 3:15, ¿verdad? Su ministerio
Estaba hablando de la descendencia, de dónde venía, con los apóstoles, con Pablo y con nosotros hasta el día de hoy. Literal consumado en el Calvario por el Hijo del Hombre. Consumado en el Calvario por el Hijo del Hombre. Hechos 2. ...22 al 24. Hechos 2, del 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Amén. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Literal F, la coronación universal del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, 11 y 13. Repito, literal F, la coronación universal del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, 11 y 13. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Amén. La coronación universal del Señor Jesucristo. Y su nombre es el Verbo de Dios. Literal G, anunciado a todo el universo. Efesios 3:10. Anunciado a todo el universo. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, anunciado a todo el universo. ¿Y a quién le va a tocar esto? A la Iglesia. Oiga, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia, la que fue predestinada desde antes de la fundación del mundo, a los principados y potestades en los lugares celestiales. A la Iglesia va a anunciar el Evangelio de Cristo. Y literal H, que es el último, un cielo nuevo y tierra nueva. Y esto está en Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, concluyo. Es el misterio del Evangelio, el evento eterno, porque está desde antes, desde la eternidad hasta la eternidad,
desde la eternidad pasada a la eternidad futura, lo cubre todo. Entonces es el evento eterno y universal que Dios ha dado a conocer a través de Jesucristo. Y miren cómo increíble lo que hemos aprendido hoy también, ¿verdad? Que su sacrificio fue tanto para los de antes de la fundación, para los de desde la fundación, y va a servir para reconciliar lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Y segunda conclusión, el misterio del Evangelio no es sabiduría humana, ni arreglo del hombre, sino la operación de Dios para restaurar al hombre. ¿Para qué sirve la doctrina básica, hermanos? Para restaurar nuestra alma. Yo sí, lo he dicho en algunas ocasiones, como ministerio, siempre, déjeme ponerlo así, como ministerio, yo estoy hablando en general, Misión Cristiana Judá, aquello que dice Misión Cristiana Judá. ¿Cuál es la misión, si podemos hablarlo, ponerlo de esta manera? ¿Cuál es el propósito? La restauración del alma del hombre. Ese es el interés, ese es el punto, ese es el deseo, en lo que se busca. Que usted y yo, porque me incluyo, que todos seamos restaurados. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Y la santificación del alma es la restauración. Amén. Entonces, que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, te damos gracias en esta noche. Qué bendición es entender que es el misterio del Evangelio, que es la operación que tú haces para restaurar el alma del hombre. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque ese sacrificio es el que nos ha dado vida y nos ha librado de la condenación eterna. Y que sirva, Padre, para reconciliar la humanidad. Señor, oramos para que haya una insistencia, una persistencia de predicar tu palabra para salvar a aquellos que aún no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche, que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo miércoles. Y no desista, persistamos en el Evangelio.